Muy buenas noches, tengan todos ustedes, amigos que se han enlazado esta tarde, esta noche, por la tecnología, por medio de Zoom, por medio de Facebook Live. En nombre de Endomédica y General Electric, les damos la más cordial de las bienvenidas a todos ustedes, amigos, médicos, residentes, técnicos y especialistas en imagen y especialistas de la salud en general. Sean todos ustedes bienvenidos. Pedimos a cada uno de ustedes que puedan mantener su micrófono en mute, en silencio, para poder tomar la charla esta tarde. Agradecemos su asistencia. Endomédica, preocupado por la educación médica continua este año 2022, no es la excepción. Tendremos una serie de charlas y webinars muy interesantes en diferentes áreas de la salud. En esta ocasión tendremos el tema ecografía pleuropulmonar, tema bastante interesante y un tema que es una continuidad de varias sesiones de entrenamiento que hemos llevado a cabo en todo lo relacionado con la imagen por ultrasonido. Agradecemos su asistencia, nuevamente bienvenidos. La dinámica en esta ocasión va a ser escuchar unos minutos, 30, 40 minutos, la presentación de nuestro invitado, expositor, y formularemos las preguntas por la vía chat y al final abriremos el micrófono también para aquellos que nos puedan compartir alguna pregunta, alguna experiencia o algo adicional que pueda enriquecer nuestro tema del día de hoy. Así es que sin más preámbulo voy a presentar ante ustedes a nuestro invitado, el doctor Gilberto González Gamiño. Actualmente el doctor Gamiño pertenece al cuerpo de sinodales del Consejo Mexicano de Radiología e Imagen. El doctor Gilberto González Gamiño es cirujano y partero por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional y efectuó especialidades en radiología e imagen en el Centro Médico Nacional Ignacio García Telles, en el IMSS en la ciudad de León, Guanajuato. También realizó estudios de alta especialidad en Doppler color en el Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS y además cuenta con fellowship en imagen vascular Doppler. El doctor González se desempeña en el ámbito médico privado actualmente en Celaya, Guanajuato, y es reconocido como un conferencista nacional e internacional, como un speaker Latin American School of Ultrasound de General Electric. Gracias nuevamente a todos. Doctor Gilberto, bienvenido. Le pasamos sus cámaras y micrófonos para tomar el tiempo y comenzar con esta interesante presentación que tiene para nosotros. Bienvenido, doctor, y bienvenido a todos. Buenas noches a todos. Agradezco la presentación y vamos a dar inicio a esta charla que, como ya se mencionaba en un inicio, es la continuación de una serie de pláticas que hemos tenido la oportunidad de tener con varios de ustedes. Entonces, en la primera hablamos sobre las nuevas tecnologías que brinda el ultrasonido como una arma diagnóstica y su rápida evolución. En una segunda charla tuvimos también la posibilidad de platicar al respecto de POCUS y de las principales aplicaciones, el ABC de lo que es POCUS y el impacto que representa actualmente y cómo ha venido ganando camino, adeptos, etcétera, en terrenos de alguna forma que permanecían un poco descuidados para complementar diagnósticos con otras metodologías. Entonces, el día de hoy vamos a hablar algunos aspectos sobre la ecografía pleuropulmonar y, como dice, hablaremos sobre lo esencial que se va a evaluar y cómo hacerlo, pero de la misma manera vamos a tener la posibilidad de hacer
o de recordar algunos conceptos básicos de lo que representa la imagenología ante la pandemia del COVID-19, para de esta manera integrar de mejor manera la mayor parte de estos conocimientos. Entonces, como muchos de ustedes lo saben, se tenía la idea de que el ultrasonido en el área del tórax, ya lo mencionaba yo en la ocasión anterior, solamente podía ser utilizado básicamente en el precordio y también en la evaluación de los derrames pulmonales, su caracterización o servir como guía para esto. Y para esto podemos citar a varios autores, pero me detendré solamente para decir que el doctor Harrison, en su libro de Principios de Medicina Interna, hace énfasis en que el ultrasonido se dispersa rápidamente, el haz del ultrasonido se dispersa rápidamente y que no tiene ninguna utilidad en el parénquima pulmonar, pero que sin embargo resulta útil para detectar anormalidades a nivel pleural y algunas otras en forma adicional, como servir como guía para el drenaje de algún derrame pleural. Entonces, esto lo dice Harrison en el tomo 2, en la página 1454, pero pasa el tiempo y gracias a los avances en la tecnología, donde el ultrasonido realmente ha evolucionado de una forma muy importante, hoy sabemos que se ha refinado la imagen bidimensional y que tradicionalmente se consideraba al pulmón como un órgano, que es consideran que el pulmón es un órgano aireado y que su compleja estructura no es, no puede ser utilizado, no puede ser blanco de una exploración ecográfica. Entonces, eso es lo que tradicionalmente teníamos conocimiento. Sin embargo, no un radiólogo, sino un intensivista, Lichtenstein, dice el doctor Lichtenstein que él, por casualidades del destino, en su servicio, en la década de los 90, en su hospital había un equipo de ecografía que se utilizaba en el turno matutino y diurno. Entonces él, por utilizarlo, y como muchos lo hacíamos en la residencia, de revisarnos la tiroides, vernos el hígado, él empezó a hacer exploraciones por su cuenta, sin una exploración formal, y se dio cuenta que existían algunas constantes en algún tipo de pacientes, desde los normales hasta los patológicos. Entonces, esa es la historia de cómo entra la ecografía como una metodología, gracias a Daniel Lichtenstein. Entonces, la ecografía hoy por hoy, la ecografía torácica, se basa en la interpretación de los artefactos, dado que el pulmón normal no se puede caracterizar. Ese es el hecho fundamental. Nos valemos de la evaluación de estos artefactos, que son constantes, algunos de ellos, y su interpretación. Eso resulta también muy importante para poder de esta forma diferenciar las diferentes patologías que lo afectan. Entonces, se diferencia de la tradicional y valiosa utilidad que tiene la placa de tórax, ya sea en un medio hospitalario, como puede ser una terapia intensiva, una placa portátil AP, o en una placa tele de tórax. Se diferencia porque está exenta de radiación. El ultrasonido está exento de radiación, se puede repetir y puede llevarse hasta el lugar donde el paciente se encuentre, ¿no? Entonces, eso es importante de mencionar. Entonces, la ecografía es un método, primero, no invasivo, que usa frecuencias por ahí de los 1540 metros sobre segundo. Eso es la velocidad a la que transcurre en el tejido humano, y que generalmente se ha hecho más presente particularmente en departamentos de urgencias y en unidades de cuidados intensivos. Y ahora, con la pandemia,
se ha hecho más evidente la presencia del ultrasonido, de la ecografía, por la llegada de la pandemia que estamos aún viviendo en una etapa, parece ser, que ya para desaparecer. Si bien es cierto, y esto siempre se ha mencionado, que es una metodología operador dependiente, hoy, aunado esto a esta metodología POCUS, el radiólogo y el no radiólogo puede utilizarlo esto para poder discriminar y saber o responder preguntas binarias. ¿Tiene o no tiene derrame pleural? ¿Tiene o no tiene derrame pericárdico? ¿Está comprometido el intersticio o no está comprometido? ¿Existe una consolidación o no existe? Entonces, desde ese punto de vista es como se empieza a utilizar, y muchas de estas preguntas tienen una respuesta pronta, y esta respuesta pronta trae como resultado que se instaure un tratamiento lo más precoz posible. Hay varias indicaciones. Una de ellas es la sospecha de derrame pleural, como lo vamos a ver más adelante. En los casos de neumotórax también es muy útil. En los síndromes alveolo intersticiales, en la fibrosis pulmonar y en aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca. Pero también es útil para valorar y caracterizar aquellos pacientes que tienen neumonía, que tienen consolidación pulmonar. Además de pacientes en los cuales se necesita hacer un diagnóstico diferencial, si hay atelectasia, si hay ante el antecedente de un antecedente traumático, si hay contusión pulmonar, si existe un infarto pulmonar o alguna tumoración que pueda ser tan periférica que pueda ser evaluada y ver sus características. También es útil no solamente en el diagnóstico, sino también en el seguimiento de pacientes que están sujetos a antibiótico terapia y que tienen una neumonía asociada a ventilación pulmonar. Y qué decir de aquellos pacientes en los cuales es útil como guía en procedimientos invasivos. ¿Qué es lo que perseguimos con esta charla? Bueno, en la siguiente revisión abordaremos los principales aspectos relacionados con la técnica de la ecografía pulmonar. Vamos a definir el patrón normal y los artefactos que sirven de base para la detección de anormalidades, y explicaremos los criterios de los patrones en las principales enfermedades, como puede ser consolidación, derrame pleural, edema pulmonar y neumotórax. También en este escenario vamos a hacer un breve recordatorio de la historia natural del COVID-19, y finalmente también tenemos la oportunidad de explicar los criterios de los patrones de las principales patologías asociadas a consolidación, derrame pleural, edema pulmonar y neumotórax. Es importante también, y vale la pena decirlo, que dependemos en gran medida de cómo estamos equipados y qué tipo con qué equipo de equipamiento contamos. Para esto es importante recordar la importancia que tiene los diferentes tipos de transductores. ¿Qué transductores generalmente utilizamos? Pues aquí, para el abordaje de la patología pleuropulmonar, de la ecografía pleuropulmonar, podemos utilizar transductores convexos, sectoriales y lineales. Eso quiere decir que además son los equipos los transductores que más frecuentemente vienen en una plataforma, digámoslo, convencional de ultrasonido, ya sea una plataforma fija o una plataforma portátil. Entonces, primero, dependemos de la imagen bidimensional y con transductores que pueden ser lineales o convexos básicamente. Aunque también, como los acabo de mencionar, los sectoriales son de gran utilidad.
¿Cómo vamos a revisar estos pacientes? Bueno, depende del escenario. En pacientes que no tienen un compromiso pulmonar muy importante, podemos revisar a los pacientes en decúbito supino, en decúbito prono, inclusive sentados, haciendo, como lo vamos a ver más adelante, un protocolo para hacer la exploración de ambos hemitórax, utilizando de manera complementaria imágenes en sentido longitudinal e imágenes en sentido transversal. Entonces, la utilidad que tienen los transductores, pues nos va a permitir, entre otras cosas, jugar con la profundidad y valorar íntegramente, en la medida de lo posible, la superficie para detectar los aspectos más finos que pueden estar resultando asociados a algún tipo de patología, como por ejemplo el movimiento o el sliding pulmonar, que se verá mejor utilizando transductores lineales, porque va a tener una mayor resolución este tipo de imágenes. Entonces, como ya les mencionaba, podemos echar mano de transductores lineales de alta frecuencia, convexos y sectoriales. ¿Qué ventajas tiene cada uno de ellos? Bueno, mientras los convexos dan una mayor profundidad, podemos jugar con esto, con la frecuencia también, porque las plataformas con las que cuenta la serie Logic de General Electric, bueno, pues son transductores en los que se puede manejar la frecuencia, podemos modificar la frecuencia de acuerdo a nuestras necesidades, lo mismo con los sectoriales. Y los lineales nos permiten acercarnos más a este tipo de detalles finos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cuál es la técnica para hacerlo? Bueno, el doctor Lichtenstein, en sus primeros documentos que fueron poco a poco refinándose, dice que debemos hacer la evaluación en forma integral. ¿Cómo lo sugiere la técnica? Bueno, si ponemos nuestras manos y nos encontramos en este caso a la derecha del paciente, ponemos nuestra mano izquierda por debajo, que el dedo meñique quede exactamente por debajo del borde clavicular, y la otra mano enseguida, ¿verdad? Por debajo, paralela a esta, y ahí de esta forma estaremos prácticamente abordando la totalidad de la cara anterior del pulmón en el lado derecho. Y en la intersección del dedo medio con el dedo anular corresponderá más o menos al segundo espacio intercostal. En ese segundo espacio intercostal vamos a hacer la evaluación, como ya lo mencionaba, a través de abordajes en eje largo, longitudinales y transversales. No son, y alguien podrá decir, bueno, no son estrictamente transversales, son discretamente oblicuos, porque nos valemos de adecuar el transductor a la orientación que tiene el espacio intercostal. Vamos a ver más adelante cómo se hace esto. Entonces, tendremos una evaluación que, inclusive de acuerdo a la técnica que se lea, lo podemos dividir en un cuadrante o en una área superior, en una área inferior, esto siguiendo la línea media clavicular. Después, la línea en la parte lateral de la caja torácica, en la línea axilar media, y si el paciente tiene la posibilidad de ser un paciente ambulatorio, pues abordaremos también por la parte posterior el hemitórax, haciendo lo propio, haciendo un recorrido lo más extenso posible para hacer ese tipo de evaluaciones. Se entiende que si nosotros abordamos cercano a la región pectoral inferior en el lado izquierdo, esa parte es básicamente donde se encuentra el corazón. Entonces habrá gente que diga, bueno, esa parte no la vamos a revisar. Sí la vamos a revisar, porque asociado a patología pulmonar en algunos casos, si bien es cierto que nosotros no estamos capacitados como radiólogos para hacer, o aquel imagenólogo que haya tenido un adiestramiento para hacer este tipo de evaluaciones pulmonares, si no estamos adiestrados para hacer una evaluación ecocardiográfica como tal, sí podemos ver al menos datos asociados, y hablo
específicamente de que podemos caracterizar derrames pericárdicos. Entonces, por eso es siempre importante hacer este tipo de evaluaciones integrales. Y lo hacemos también de esta manera, hacemos esta exploración, como se les mencionaba, en la parte anterosuperior, anteroinferior, ¿verdad? Esta es la línea paraesternal y aquí exactamente es donde yo les decía, ponemos nuestra mano, el meñique por debajo del área clavicular, la intersección del índice y del medio, ese es el segundo espacio intercostal, y haremos una técnica cuando abordamos en este caso al área de interés, haremos recorridos en sentido de medial a lateral, y si lo hacemos en sentido transversal u oblicuo, lo haremos en sentido cefálico y en sentido caudal. Esa es la forma como a través de movimientos muy suaves, discretos, haremos la exploración. Después nos vamos a la parte anteroinferior. Lo mismo hacemos siguiendo este tipo de recomendaciones en la cara lateral del hemitórax, tanto derecho como izquierdo, para complementar lo mismo en la cara posterior. ¿Qué es lo que las recomendaciones que tenemos que tener siempre presente? Bueno, pues utilizar de acuerdo a agotar las posibilidades primero y optimizar la imagen bidimensional. Aquí la imagen bidimensional cobra una gran relevancia. Una imagen bidimensional que tenga la suficiente calidad para poder discriminar los diferentes elementos anatómicos con los cuales nos tenemos que familiarizar y los artefactos. De tal suerte que, bueno, si hacemos abordajes en sentido longitudinal, después los haremos en sentido oblicuo transversal, de acuerdo a la disposición de la caja torácica, de los espacios intercostales, lo haremos siempre aplicando la suficiente cantidad de gel, porque para algunos pacientes, bueno, podemos tener algo si es un varón que tiene algo de vello, tenemos que usar un poco más de gel, o si se trata de una mujer, la mama va a ser también un punto importante de inflexión que debemos de considerar para hacer la evaluación. Entonces buscaremos la mejor ventana, quizá en algunas mujeres que tengan poco volumen mamario, no tengamos mucho problema. Cuando hay mucho volumen mamario, tendremos que adecuarnos a valorar la mama, a valorar el pulmón a través de abordajes en la cara lateral del hemitórax. Entonces, eso es lo que hacemos. Entonces, si el paciente tiene la posibilidad de moverse, bueno, pues vamos a hacer las imágenes complementarias en longitudinal y en transversal, utilizando tanto el transductor lineal como el transductor convexo, para hacer una valoración lo más integral posible. Y después de esto, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues esta parte de la semiología, ¿qué es lo que tenemos que tener presente, no? Y aquí tiene una importancia fundamental el valorar, entre otras cosas, y de las más importantes, la línea pleural. Después las líneas A, las líneas B, el sliding pleural y finalmente, aunque es algo con lo que nosotros como radiólogos no estamos ya tan familiarizados, que es el modo M. Y vamos a ver más adelante por qué es importante la valoración en el modo M. Bueno, empecemos por hablar sobre lo que es la línea pleural. En este caso, esta imagen que ustedes ven a la derecha está obtenida utilizando un transductor convexo de alta frecuencia, 1.5, el cual tiene la particularidad que nosotros podemos disminuir el campo de visión o lo podemos ampliar de acuerdo a nuestras necesidades. Ese es algo importante. Después, ¿cómo se visualiza la línea pleural? Bueno, se visualiza inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo. Inmediatamente por debajo del tejido celular subcutáneo, adyacente
a la línea costal y se observa como una imagen que corre interrumpida parcialmente por la sombra sónica que condicionan las costillas en forma subsecuente. Y podemos ver con mucha claridad esta imagen ecogénica que corresponde a la línea pleural. Si nosotros queremos aún un poco más de detalle al respecto de qué es lo que está sucediendo, podemos utilizar y mejorar esta imagen utilizando un transductor lineal. Y lo podemos utilizar en forma nativa o utilizando esta opción del convexo virtual, como la imagen que ustedes están viendo, donde podemos ver con mucho detalle el espesor del tejido, de la piel, del tejido celular subcutáneo y sus características ecográficas. ¿Por qué resulta importante? Porque desde ahí podemos encontrar algún tipo de patología. Por ejemplo, un paciente con enfisema subcutáneo, bueno, podemos desde ahí caracterizar los hallazgos de la mano, evidentemente, del aspecto clínico del paciente. Después, los músculos intercostales, la imagen de los arcos costales y la línea pleural. Como ya se los mencionaba, adyacente a la línea costal, hiperecogénica, lineal, y que se deja ver entre estos espacios condicionados por la sombra sónica. Cuando habla uno de ecografía pulmonar, hay mucho de signos, ¿no? Nos puede o no gustar, y en la literatura se habla mucho del signo de Batman, del murciélago, en el que esto representa las alas del murciélago, ¿no? Pero bueno, es algo de lo que tenemos que partir. Entonces, desde aquí vemos que sí ya podemos ver con ultrasonido algunos aspectos fundamentales y finos de la imagen en la periferia de la anatomía del hemitórax. Perdón. Después, las líneas A. Las líneas A, en la descripción clásica se dice que son líneas horizontales que se observan paralelas precisamente a la línea pleural de la cual acabamos de hablar, que son ecogénicas, que son equidistantes a su referencia superior, en este caso la pleura, o a la primer línea que se presenta, y así de manera consecutiva. Y son causadas por la reflexión del haz del ultrasonido entre la pleura y el transductor. A eso se refiere, esas son las líneas ya. Y es un artefacto con el cual que tenemos que estar perfectamente familiarizados y entender por qué está sucediéndose. Entonces, bueno, vamos a repetirlo, son causadas por la reflexión del haz del ultrasonido entre la pleura y el transductor, de tal suerte que la imagen se repite inmediatamente por debajo y así de manera consecutiva. ¿Cómo lo vemos? Pues lo vemos de esta manera. Esta imagen ya la habíamos visto. Ustedes pueden reconocer la piel, el tejido celular subcutáneo, el músculo, los arcos costales, las costillas, la sombra que estas causan, la línea pleural y las líneas A, que se vuelven constantes y que son equidistantes unas de otras. Y ahí se van presentando en forma consecutiva. Entre más profundidad le demos y las características del transductor nos permitirá ver un poco más en profundidad. Y lo vemos, si mejoramos la imagen, este tipo de imagen la optimizamos. ¿Cómo la podemos optimizar esta imagen? Pues jugando con los diferentes elementos con los que cuenta el equipo, ¿no? Si tenemos la fortuna de tener un equipo que ya tenga un preset pulmonar, un preset pleural, bueno, eso facilita mucho y haremos menos toque de botones, pero cuando no es así, podemos jugar con la escala, con la frecuencia, podemos también modificar la altura de los focos y verlo de esta manera, ¿no? Con este detalle podemos ver las líneas A, cómo son equidistantes y representan eso, un efecto en la reverberación.
Bueno, después las líneas B. Bueno, pues las líneas B son, a diferencia de las líneas A, y aquí puede haber algo de confusión y de acuerdo al texto que ustedes lean. Dicen que en un pulmón normal, en un tórax que nunca ha tenido ningún tipo de patología, no deben de existir líneas B. Pero si existe alguna condicionante por un antecedente, podemos encontrar, sin necesidad de un paciente que tenga disnea o que tenga una enfermedad pulmonar aguda, podemos identificar líneas B. ¿Dónde las vemos? Las podemos encontrar en las bases. Puede haber una o dos líneas B, pero cuando exceden en este número, ya están traduciendo que algo más que un antecedente, que una cicatriz que quedó, está sucediendo. ¿Qué características tienen estas líneas B? Pues que son líneas verticales, ecogénicas, bien definidas, que se extienden desde la línea pleural y llegan hasta el fondo, hasta el final de la pantalla, que tienen esta imagen en cola de cometa, que borran a las líneas A y se movilizan con el sliding pleural y son mejor visualizadas en las bases cercanas al diafragma. Muchos de nosotros hemos llegado a ver estas líneas B en aquellos pacientes en los cuales nos hemos tenido que valorar el hemidiafragma por alguna condicionante como puede ser elevación o una parálisis diafragmática. En muchas ocasiones tuvimos de frente estas líneas B que además traducían afectación del intersticio. Cuando son más de 3 por campo, ya las podemos considerar como positivas. Entonces, esto es lo que está sucediendo con las líneas B. Entonces, también es un artefacto que en condiciones normales no debemos de verlas, pero si no es un pulmón enteramente normal, pues las podemos ver. Y esto es el resultado, estas imágenes en cola de cometa o líneas B, es un efecto de reverberación, porque al chocar en el alvéolo, el haz del ultrasonido tiene una trayectoria en varios sentidos y es como el haz del ultrasonido, en lugar de avanzar del transductor hacia el objetivo y regresar en forma equidistante y simétrica, sincrónica, pues no hace esto porque está cayendo dentro del alvéolo o está habiendo retraso en su regreso. Entonces, esto es este tipo de imágenes en cola de cometa, pero también podemos encontrar otro tipo de artefactos. Esto sucede en el intersticio pulmonar, en el cual queda atrapado el haz del ultrasonido entre diferentes estructuras, entre diferentes burbujas de gas, y trae como resultado esta reverberación, la presencia de estas líneas B. Entonces, estas líneas B, como ya se les mencionaba yo, pues tienen algunas características, ¿no? Se proyectan desde la línea pleural, borran a las líneas A y llegan hasta la parte más profunda de la pantalla. Esas son característicamente las líneas B. ¿Y qué podemos decir del sliding pulmonar? El sliding pulmonar es la visualización en tiempo real del deslizamiento fisiológico del pulmón. Entonces, cómo está avanzando durante la inspiración y durante la expiración, regresando el pulmón y moviéndose dentro de la caja torácica. Esto permite confirmar que tanto la pleura visceral como la parietal son estructuralmente normales y están guardando una armonía anatómica entre ellas, y a su vez permiten descartar la presencia de colecciones, ya sean líquidas
o, o de aire. Eso es lo que realmente representan. Entonces, ¿cómo vemos esta parte del slide? Pues lo vemos de esto, cómo el paciente inspira y expira, y vemos el movimiento generado por esto en tiempo real. Esa es una de las características que también hacen diferente al ultrasonido, la posibilidad del tiempo real. Ese es algo importante de mencionar. Y de igual manera, lo podemos hacer cuando valoramos la excursión del hemidiafragma y podemos valorar las líneas B cercanas a la pleura diafragmática, y también valorar esta excursión del diafragma, que esta movilidad, que hay artículos muy interesantes al respecto de estos que hablan que es distinto estas medidas y que pueden ser medidas con ecografía en modo M, ya sea en pacientes hombres o mujeres. Bueno, y ya les mencionaba yo que también en ecografía pleuropulmonar resulta importante la evaluación en modo M, porque el modo M, como todos ustedes saben, es una imagen en relación al tiempo. La línea de tiro es una marca vertical, e inmóvil que atraviesa literalmente las estructuras y permite obtener información en relación del tiempo, del movimiento con respecto al tiempo real, y así es como lo vemos. Entonces, en condiciones normales, un pulmón normal nos va a permitir ver una imagen característica típica en mar y arena. El mar representado por el tejido que no se mueve, en este caso los tejidos blandos en la pared torácica, y lo que sí se está moviendo, la arena en la playa, ¿no? Es así como una panorámica aérea tomada desde arriba a una playa, ¿no? Y es útil porque además nos permite, ante el hallazgo de neumotórax, poder hacer la evaluación de la ausencia de este movimiento pleural que da origen a inmovilidad. Entonces, si se trata de un caso de neumotórax, pues no existe este movimiento, y se transforma esta imagen del mar y de la playa en una imagen que la literatura dice que es un código de barras. Todo esto de la mano del equipamiento adecuado, de un protocolo llevado en forma ordenada, con el equipamiento adecuado en el lugar correcto. Entonces, para eso hoy también, con esta parte de que este tipo de muchos pacientes como los que ahora se han visto en áreas respiratorias, o que los podemos valorar antes de su ingreso para poder definir si ingresa o se mantiene en observación, se requiere también que el operador, no es fácil, porque el operador también tiene que estar vestido con equipamiento especial para evitar la contaminación, pero también es importante que el equipo pueda llevarse a cabo procesos de limpieza y desinfección. Entonces, por eso hoy hay plataformas en forma de tabletas que facilitan esto, como en la parte del venue con los que cuenta General Electric. Entonces, de esta manera, hablando de cuáles son este tipo de artefactos, podemos hablar nosotros si el paciente tiene una aireación normal, o esta aireación va modificándose para que lo que normalmente vemos como la línea pleural, las líneas A en un pulmón normal, líneas B ausentes con un pulmón normal, con líneas A, una línea pleural bien definida, delgada, nítida, en las cuales no se reconoce ningún tipo de afectación del espacio aéreo, hablo de consolidaciones, y así progresivamente esta imagen puede ir sufriendo deterioro, puede ir sufriendo afectación y presentarse
en forma progresiva la presencia de líneas B que pueden ser pocas o pueden ser en número mayor de 3 y al hacerse de mayor número y llega un momento en que llegan a coalescer. Entonces estas líneas B que inicialmente no coalescen pero que sobrepasan un número de 3, nosotros sabemos que entonces estas áreas multifocales con una línea pleural que puede llegar a mostrar irregularidades y un deslizamiento pleural modificado, atención, porque ahí podemos estar ya ante un patrón de tipo intersticial inicial, que si no mejora puede incrementar en número las líneas B y progresivamente llegar a afectaciones más severas donde aumenta el número de líneas B, donde coalescen y se vuelve una imagen totalmente blanca, ya no se puede ver inclusive la discriminación entre las líneas B. Podemos encontrar consolidaciones subpleurales pequeñas donde los transductores lineales son de gran utilidad y el compromiso de áreas anteriores o posteriores, particularmente en COVID-19, las áreas basales y posteriores tenemos que tener especial interés, especial atención en su evaluación. Si esto no mejora y el estado del paciente, pacientes que se deterioran porque tienen grandes comorbilidades, como todos ustedes saben, que pueden ser hipertensos, que pueden ser pacientes diabéticos, obesos, que pueden tener comorbilidades como inmunidad comprometida porque sean pacientes que hayan sido trasplantados o estén en tratamiento oncológico. Bueno, esto sucede. ¿Cuál es la visión en conjunto que hoy tenemos? ¿Qué es lo que dice las estadísticas hoy por hoy para nuestro país? Estas estadísticas son del día de hoy, y nos dice que en nuestro país hay 5.583.773 casos de COVID-19. De estos existen hoy 399.987 casos activos y han muerto desafortunadamente hasta el día de hoy, día 10, 320.410. ¿Cómo estamos con respecto a las vacunas? Bueno, se han aplicado, como ustedes lo ven, 183.907.915 dosis de las diferentes vacunas con las que afortunadamente contamos. Y estos son datos de COVID, de una plataforma que se llama Visualización COVID Visualized COVID, ¿no? En la cual seguramente muchos de nosotros hemos estado pendientes. En el transcurso de esta pandemia era importante el hacer difusión de que era un hecho real y que no era una invención como mucha gente lo llegó a pensar. Entonces, salió hace tiempo un artículo en New York Times que permitía hablarle al paciente a través de un folleto. Nosotros lo estuvimos otorgando a algunos pacientes que venían con nosotros porque con antecedente o sospecha, o en algunos casos no sospecha de COVID-19, venían por dolor abdominal o venían porque ya se habían recuperado de un cuadro de un síndrome intersticial o venían porque habían estado trombosados. Entonces, y aquí en este rápido panfleto nos hablaba de que el coronavirus y es como un recordatorio para todos. Había que al menos hay 6 tipos de coronavirus que se sabe infectan al humano y algunos de los cuales pueden ser tan familiares para nosotros como el del resfriado común, ¿verdad? Pero también se hace énfasis en ese pequeño artículo de que ya sabíamos de la existencia de los coronavirus por aquellos cuadros también que hubo de SARS-CoV-1 y del síndrome respiratorio del Medio Oeste, que una de las características que tiene el coronavirus, y de ahí el nombre, es que está cubierto por espigas, y de ahí su nombre. El coronavirus entonces recibe su nombre de las glicoproteínas en espiga que sobresalen de la superficie y que asemejan una corona.
Eso es lo que es este tipo de lesiones. Que cómo nos infectan, cómo lo hacen. Bueno, sabemos que a través de las pequeñas gotículas que un paciente que está en fase infectante puede hacerles. Entonces el virus penetra al organismo a través de las diferentes mucosas, que puede ser la vía aérea, la nariz, la boca, los ojos, y después tiene asiento a través de en sí, de un receptor que está perfectamente bien estudiado y sabido, que es el receptor de la enzima convertidora de angiotensina, lo cual, bueno, dio pie a una gran cantidad de estudios. Ya habiendo infectado al huésped, hay una liberación del ARN viral para después secuestrar a la célula y dar origen a replicaciones. Por lo tanto, a fabricación de proteínas virales, y conforme avanza la infección, empieza a producir nuevas espigas y otras proteínas, formar copias cada vez en mayor número de ellas y propagarse la infección. Ya fuera del cuerpo, pues se estornuda, se tose y bueno, se contagia. De ahí la necesidad de utilizar y de seguir utilizando el cubrebocas, la mascarilla. Entonces, el SARS-CoV-2, bueno, es una enfermedad que afecta básicamente a la vía respiratoria superior a través de este tipo ya lo mencionábamos, este tipo de receptores que traen como resultado, como ya lo vimos, esta replicación viral. Este virus inicialmente afecta a la vía aérea superior, se une a estos receptores y el virus se multiplica, dando lugar a una lesión celular y también al paso y afectación de muchas otras órganos en otras partes de la economía. Entonces, podemos encontrar varias fases, o hay una parte de preinfección, una clínica leve, el inicio de la respuesta inmunitaria propia innata, donde existe, cuando no son las mejores condiciones, la inmunidad no es la mejor, bueno, hay esta replicación viral se va dando, bueno, existe un avance importante de la enfermedad que da como resultado afectación de la pared alveolar, el virus penetra el alvéolo, hay una reacción inflamatoria con activación de la inmunidad en forma general, la presencia de macrófagos y en una fase más avanzada, una tormenta de citocinas. Esta parte de la tormenta de citocinas da como resultado un gran deterioro del paciente, con afectación de otros órganos, con alteraciones también a nivel de vasos de pequeño calibre, edema, trombosis de vasos pequeños, neumonitis y alteraciones a nivel de la perfusión, con deterioro importante de las constantes como la FiO2. Entonces, esta parte de la progresión de la enfermedad da como resultado que la enfermedad también avance más allá. Entonces puede haber afectación centrolobular, engrosamientos septales y después panlobular en una infección pulmonar ya avanzada, donde este tipo de pacientes, bueno, se van complicando cada vez más. No quiero aburrirlos con esta parte, pero lo que sí quiero ser muy puntual es que hay un momento de la enfermedad, de la historia natural de la enfermedad, donde la afectación puede llegar a otros órganos. Mucha gente pensaba que solamente se afectaba el tracto respiratorio, sin embargo, conforme avanzaba para muchos, en una forma muy agresiva, esta enfermedad, la replicación viral se da, hay deterioro en la función pulmonar, hay esta parte de la fase hiperinflamatoria con deterioro de la respuesta inmune, hay afectación de otros órganos. Entonces puede haber casos de trombosis,
arteriales, trombosis venosas, afectación y deterioro a nivel del miocardio con miocarditis, también de los enterocitos, porque hay afectación del intestino. Hay pacientes que caen en insuficiencia renal, también el glomérulo sufre, el hígado sufre, el sistema nervioso también se ve afectado y pueden llegar pacientes a tener encefalopatía, manifestado por convulsiones, deterioro en el estado de conciencia, claro, y posteriormente convulsiones, ¿no? Entonces, todo eso generado por el COVID-19. Esto es importante de tenerlo presente. ¿Cuál es el papel entonces de la parte de la imagen? O sea, ya hablamos de la parte de lo normal. ¿Por qué se echó mano de todo lo que se podía tener? ¿Por qué se hicieron las reconversiones y se tuvieron que adecuar las instalaciones de hospitales públicos y privados? Porque hubo un momento en que se tenía la impresión de que estaba siendo desbordado, era tanto el número de casos que estaban desbordados o estaban sobrepasados los sistemas de salud públicos y privados. Entonces, ¿qué se echó manos? Claro, inicialmente este tipo de padecimientos en una fase inicial, bueno, pues parecería ser que tenían algún tipo de manifestación como pérdida del gusto, anosmia, cuando todavía no existían las pruebas rápidas, y en una placa de tórax o en una tomografía de alta resolución de tórax simple, eran patrones enteramente normales, esto es en una parte inicial de primoinfección, pero conforme avanzaba la enfermedad, ¿cuáles son, después de esta historia natural de la enfermedad que les acabo de platicar, cuáles eran las manifestaciones imagenológicas, al menos desde el punto de vista radiológico? Bueno, empezaban a aparecer algunas opacidades sutiles, típicamente periféricas, con incremento de la vasculatura pulmonar y afectación del intersticio pulmonar. Después fueron progresivamente apareciendo algunas opacidades periféricas mejor definidas y presencia ya de pequeñas áreas en tomografía computada, que dicho sea de paso, es el gold standard, o fue el gold standard en muchos casos. ¿Cuál es la desventaja que puede tener la tomografía comparado con otras metodologías? Que si bien es cierto que hoy está muy generalizado, hay muchos hospitales, afortunadamente, que lo tienen, también hay muchos hospitales que siguen sin el recurso técnico, y en algunos casos se puede tener el recurso técnico, pero no el humano, porque no estábamos nadie preparados para esta pandemia. Entonces, se fue avanzando, y al menos desde el punto de vista tomográfico empezamos a ver esta imagen en vidrio deslustrado, típicamente como lesiones periféricas, donde podían identificarse aún sí la parte opaca, sí la parte en vidrio deslustrado, y se podía ver todavía el patrón de vasos sanguíneos presente, pero conforme aumentaba, esta definición de los vasos se perdía y la imagen opaca, densa en tomografía, se incrementaba a otras áreas pulmonares, llegando a afectar afectaciones lobares, después centrales, con lesiones de aspecto nodular, para terminar como consolidaciones. Entonces, ¿qué valor tiene la radiología? Pues desde el punto de vista diagnóstico, especialmente en fases iniciales, cuando la respuesta inmune está activa, es altamente sensible, ¿no? La tomografía computada. En el manejo de las complicaciones, claro que es útil, porque especialmente cuando la evolución no es la esperada, nos da luz para saber si existe algún tipo de complicación cuando hay un gran deterioro del paciente. Esto para la tomografía. Hay, claro, se siguen utilizando escalas para la gravedad y el pronóstico, y sabemos el seguimiento. Pero de la mano de estos hallazgos radiológicos, tomográficos, también hay una serie de cambios que ya vimos, que es lo que sucede en ultrasonido, donde nosotros podemos advertir, sugerir que existe daño intersticial, alvéolo intersticial, o puede haber una consolidación en la medida de la posibilidad
de la sensibilidad que tenga el equipo con el que contamos, o también del expertise del explorador. Y afortunadamente, y es algo que también debemos de recordar, que en COVID-19 los casos con derrame pleural asociados directamente con la infección son muy escasos, son muy pocos, a menos de que se instaure insuficiencia cardíaca y edema por esta condición de tipo cardiogénico. Entonces, pasamos en esto es para ecografía, pasamos de encontrar normalmente líneas B, sí, en las bases pulmonares menos de 3 o ausentes, particularmente en las bases, el deslizamiento pleural normal, esto en lo normal, esto es lo que les mencionaba yo en un inicio, es el patrón normal, deslizamiento pleural, la línea pleural muy delgadita y fina, ausencia de consolidaciones en el espacio aéreo y sin derrame pleural. Pero conforme esta enfermedad ha ido avanzando, hay una serie de combinaciones que pueden irse dando, y quiero que pongamos especial interés en esta parte de la neumonía por COVID-19, donde las líneas B están presentes y pueden tener este patrón de líneas B7 o B3, que lo vamos a ver más adelante para que quede más claro, con una distribución aleatoria, que la línea pleural puede estar reducida, puede verse alterada en sus características morfológicas al estar engrosada o irregular, y podemos identificar algunas pequeñas consolidaciones en esta etapa de afectación intersticial y alveolar inicial, pequeñas consolidaciones que, como ya lo mencioné anteriormente, son particularmente periféricas. Bueno, al igual que ustedes, yo también estoy platicando, pero me doy tiempo de darle un traguito a mi café, discúlpenme, por favor. Entonces, bueno, es importante recordar esto. En COVID-19 tenemos que considerar que el síndrome intersticial o alveolo intersticial, caracterizado por el engrosamiento de los septos interlobulares o subpleurales secundarios al edema, a la inflamación o a la fibrosis, es el hallazgo ecográfico más importante que podemos ver con ecografía y que ha representado por la presencia de líneas B patológicas. Y este tipo de líneas B patológicas puede tener dos patrones. La distancia entre las líneas B de al menos 7 milímetros correlaciona con la distancia entre septos interlobulares, lo cual sugiere edema intersticial. Y las líneas B con menos de 3 milímetros sugiere un patrón alveolar. Y más aún, yo me iría más adelante, si se pierde y se convierte en un pulmón blanco, bueno, aquí ya existe una afectación de la totalidad del intersticio y ya el pulmón lo podemos ver consolidado. Este es un ejemplo en la tomografía contra el ultrasonido con las mismas características. En este caso, las líneas B correlacionan con la imagen en vídeo despulido o esmerilado por afectación del intersticio, y en la tomografía nos permite ver que si existen estas imágenes que afectan el intersticio particularmente y que ya no permiten valorar o definir los trazos de los vasos pulmonares. Si avanzamos en esta otra fase que yo les mencionaba, bueno, pueden coalescer estas densidades, convertirse en una neumonía blanca o en una neumonía gris en ecografía, y nosotros podemos ecográficamente identificar esta área de broncograma pasivo o broncograma activo. En este broncograma activo es donde existe movimiento de los detritus contenidos dentro de
de esa área que está afectada por líquido, por células inflamatorias, por detritus celulares, que podemos estar ante esa imagen de encontrar esta parte del broncograma ecográfico que puede ser activo o puede ser pasivo. Entonces, si pasamos a esta parte de la consolidación, ahora pido su atención para que veamos esto. En las consolidaciones son grandes las neumonías que se pueden agregar, ¿no? Pero en el caso de COVID, bueno, puede ser indistinguible de otros orígenes en el caso de COVID-19. Entonces, en este tipo de escenarios se vio el clínico, el urgenciólogo, el médico de primer contacto, se vio que al evaluar a su paciente, qué era lo que tenía que hacer. Entonces, hubo el diseño de diferentes protocolos para ver si al paciente, de acuerdo a su capacidad pulmonar y a su oxemia, lo mandaba a una placa de rayos X, si sus condiciones se lo permitían, o directamente en un área de triage, como donde en algún lugar estuvimos trabajando, se podía solicitar un ultrasonido pulmonar que nos permitiera valorar ese tipo de pacientes. No es el único escenario donde la ecografía tiene importancia, tiene valor. También el doctor Lichtenstein habla de que en aquellos pacientes que tienen insuficiencia aguda como una urgencia, el llamado protocolo Blue tiene una gran importancia, y de esto no quiero parar mucho. La gente de cuidados intensivos sabe perfectamente manejar este tipo de protocolos, como el protocolo Blue, en el que podemos nosotros hacer diagnóstico diferencial de edema pulmonar, de neumonía, o de neumotórax asociado a este tipo de condiciones, o de embolismo pulmonar que puede llegar a complicarse en otros escenarios, ¿verdad? Entonces, y de ahí, pues, la posibilidad de que eso requiera, sin lugar a dudas, el trabajo de un equipo multidisciplinario donde están los médicos tratantes, los médicos de primer contacto, claro, que están en íntimo contacto con la gente que está tratando al paciente posteriormente, pero también con el imagenólogo en el primer contacto o dentro de las áreas respiratorias. Entonces, esto es el protocolo Blue. No me voy a detener mucho en esta parte, ¿verdad? Ya lo vimos, es un protocolo muy similar en el protocolo Blue, lo que se hace en COVID-19, lo que hacemos rutinariamente al evaluarlo. Y ya casi para terminar, quiero rápidamente decir que, si bien es cierto que el ultrasonido es útil en diferentes escenarios, hoy nos encontramos también ante la presencia de otra entidad que también ha ido ganando adeptos, ¿no? Que es aquellos, por sus siglas en inglés, que es EVALI, que son los pacientes con lesión pulmonar inducida por cigarrillos electrónicos o vapeo. Generalmente tienen una presentación clínica inespecífica que está caracterizado por una constelación de síntomas respiratorios, también puede haber constitucionales y gastrointestinales. Este tipo de pacientes con sospecha diagnóstica tienen antecedentes de vapeo dentro de los 90 días, pero es un grupo muy especial. Son gente de menos de 18, 20 años los que pueden tener estas condiciones. Y algunas de las características imagenológicas son muy similares a COVID-19 porque afectan el intersticio. Las imágenes son importantes en pacientes con lesiones pulmonares agudas que pues realmente ni ellos saben lo que están combustionando y que están inhalando. Los síntomas de esta condición pueden ser muy similares a los de muchas otras enfermedades respiratorias, como ya lo dije, incluyendo COVID-19. También hay literatura respecto de esto y cómo es que se comporta
las diferentes metodologías, incluyendo el ultrasonido, y aquí les pongo en esta parte, ya lo vimos, de los patrones con líneas B. Este es un cuadro de un patrón con un patrón B3, como ustedes lo pueden ver. Y hablando de esto de poder numerar y caracterizar las líneas, hoy la inteligencia artificial en algunas plataformas nos permite que el equipo haga la medición y caracterice este tipo de lesiones con patrones. Quiero solamente mencionar a modo de casi ya para terminar, que dentro de la auditoria esta invitación también la hicimos a un grupo de colegas en el Ecuador, donde voy a estar con ellos en unas clases, un curso taller híbrido, semipresencial, inicialmente con unas charlas vía Zoom, para después tener clases presenciales teóricas y prácticas en el mes de abril, con 2 clases, una clase virtual el miércoles 6 de abril, otra el 13 de abril, para estar en la ciudad de Quito, Ecuador, los días sábado 23 y domingo 24, con pláticas presenciales, en grupos pequeños, demostraciones en vivo y talleres para hablar de ecografía arterial y venosa abordada con Doppler color, para lo cual pues yo agradezco la invitación que tuvieron conmigo. Y finalmente, pues para llevarse a casa, recordar que los signos de ultrasonido pulmonar, ya sea solos o combinados con otras técnicas de ultrasonido, son útiles en el abordaje y diagnóstico de pacientes con insuficiencia respiratoria aguda, circulatoria, choque o paro cardíaco. La ecografía pulmonar, sin lugar a dudas, se puede utilizar para la detección temprana y el tratamiento de las complicaciones respiratorias en aquellos pacientes que están bajo ventilación mecánica, como puede ser la presencia o descartar neumonía asociada al ventilador, neumotórax, atelectasias y derrame pleural. Quiero con esto agradecer su atención y recordarles que es sencillo hacer que las cosas sean complicadas, pero es difícil hacer que sean sencillas. Muchas gracias por su atención. Muy bien, muchas gracias, doctor Gilberto. Perdón, tuve un error técnico por aquí. Muchas gracias por su excelente exposición. Y sí, como dijo el doctor Gilberto González, un gran saludo a nuestros amigos y hermanos de la República de Ecuador que se conectaron con nosotros, y asimismo a todos los médicos y especialistas de la salud que nos han estado contactando y han estado con nosotros en estas reuniones de todo México, de toda la República Mexicana. Vamos a dar paso, doctor González, a algunos comentarios que estamos viendo ya por aquí en el chat. Nos comentan, excelente, como siempre, mi querido profesor, un gran abrazo. VDG, algún colega de usted. Felicidades. Muchas gracias. De Morrillo, Daniel, de Nereida Jiménez, también excelente, doctor, gracias por su presentación. Y por aquí hay una pregunta. Dice, excelente charla, doctor Enrique. Dice Enrique, déjeme ver, Enrique Mainero. Excelente charla, doctor González. Los principales retos para realizar una buena ecografía pulmonar.
principales retos que usted nos pueda comentar, doctor. Sí, pues los retos es familiarizarnos, ¿verdad? Y olvidarnos de esta este concepto equivocado que se tenía de que el ultrasonido no es útil. Yo creo que es una de lo primero que tenemos que tener presente, que es muy útil, sí, y eso es lo primero, ¿no? Después familiarizarnos con los artefactos y saber cuándo existen, cuáles son y qué representan cuando están presentes, y también conocer, como en todo, las limitaciones del método. Un saludo al doctor Maynero. Claro que sí, gracias, doctor González. Excelente, pudimos ver en la charla la importancia y el uso de los transductores lineales, convexos, sectoriales, cuándo usarlos y cómo estas herramientas pueden ayudarnos a tener excelentes imágenes. Así es que la herramienta en manos buenas, en manos expertas, pues habrá excelentes diagnósticos. Le mandan felicitar el doctor Díaz Giner de Colima, un gran saludo. MD Jacqueline, excelente ponencia. No solo nos habló de ecografía, doctor, sino que también nos actualizó en fisiopatología del COVID. Muchas gracias. Gracias. Más adelante nos comparte la doctora Marisol. Muchas gracias, doctor Gamiño, por compartir. Muy interesante y muy importante, muy práctico, y gracias por darnos esa confianza de poder iniciar a realizarlo. Muchas felicidades y un abrazo. La doctora Marisol, la doctora Antonella, gracias, excelente plática. Elías Luque, doctor Elías Luque, excelente charla. Saludos desde Panamá, fuerte abrazo. Sí, un saludo al doctor Elías Luque Clavel, un amigo panameño. Así es, saludos hasta Panamá. Abrazo. Claro que sí, doctor. Le está escuchando su colega, el doctor Elías Luque. Siéntanse con la confianza de poder compartir. Tenemos una pregunta por aquí del doctor Rafa en el Facebook, doctor, y nos dice, ¿cómo se realiza un FAST pulmonar? Inicialmente, y es algo con lo que no estábamos familiarizados, el FAST inicia realmente con los primeros trabajos de Lichtenstein, en el que él hace la descripción de el protocolo que después termina refinándose en el protocolo Blue, pero en un protocolo FAST en el tórax debe de incluir, dependiendo de las características clínicas del paciente, porque puede ser que el paciente, la dificultad respiratoria sea tanta que el paciente solamente lo podamos explorar en decúbito supino, inclusive a veces en semifowler. Entonces, la respuesta es acceder de manera rápida y pronta a lo cual tengamos acceso, que puede ser la cara anterior del tórax o la cara lateral. Identificando, sin lugar a dudas, primero la línea pleural, la presencia de las líneas A y, sin lugar a dudas, el número y características de las líneas B. Eso para poder rápidamente saber qué terrenos pisamos y determinar si hay alguna colección pleural o ausencia del sliding, que, si bien es cierto, no es patognomónico de neumotórax, porque también puede verse en adherencias pleurales, se puede ver en colapsos pulmonares, también poder hacer esta rápida evaluación cuando hablamos de FAST. Muy bien, doctor. Muchísimas gracias. Esperemos haber podido cubrir la pregunta que nos hicieron nuestros amigos en Facebook Live.
Y siguen los comentarios en nuestro chat. Felicidades a los organizadores y al ponente del doctor Enrique Mainero. La doctora Marta Casanova, ¿sí? No, perdón, la doctora Marta Casandra Pedrosa, doctor. Excelente ponencia, doctor. Felicitaciones al doctor Gilberto. Y en su práctica, ¿cuáles han sido las limitaciones para realizarlo? Hablando de la ecografía pleuropulmonar. ¿Cuáles son las limitaciones? Sin lugar a dudas, las limitaciones a las que estamos sometidos es el tiempo, dadas las condiciones de los pacientes. Una. Dos, aparte de las condiciones del paciente, las condiciones propias de nosotros, porque en un área respiratoria, quien haya tenido la oportunidad de estar en áreas respiratorias con equipos de protección, pues también esta parte limita. La careta limita en la apreciación sobre el monitor, el equipo limita en los movimientos, el calor, etcétera, etcétera. Esta parte es eso. Entonces dependemos en gran medida del tiempo para hacer el reconocimiento de los principales artefactos. Perfecto, muchas gracias, doctor. Así es. Por medio de Facebook Live, la doctora Gaby Gutiérrez. Excelente ponencia, doctor. Un abrazo de parte de la delegación del IMSS de Aguascalientes. Un saludo a mis amigos en Aguascalientes. Así es, cercano a su tierra, doctor. Así es. Dice la doctora Gaby, excelente plática, doctor, y muy interesante. Tenemos más por aquí del doctor Juan Antonio. Vamos a ver, hay un poquito más arriba alguna otra. Marta. Ok, vamos a ver. Tenemos el doctor o la doctora Sney López. Muchas gracias, excelente ponencia, doctor. ¿Otro método de estudio para valorar el pulmón a través de ultrasonido? ¿Algún otro método? No, esto es importante de decirlo. El refinamiento de este tipo de protocolos es el resultado de años de estudio que tienen como finalidad hacerlo como muchos protocolos, hacerlo siempre de la misma manera para no dejar a áreas sin explorar. Entonces, lo recomendable mínimo es esto que les acabo de mostrar. Mi consejo es para familiarizarnos más, porque no sabemos, y lo digo con el mayor deseo de equivocarme, no tengamos otra pandemia por algún otro tipo de virus, que en muchos escenarios, en muchos foros se habla de que podemos enfrentar algunas otras. Lo que creo yo es que tenemos que estar preparados para resolverlo de la mejor manera. O sea, ahora mismo, al final ya de la pandemia, creo que es el momento como para familiarizarnos con esto, con aquellos pacientes que no tengan o tengan muy poco deterioro pulmonar, en aquellos pacientes que vemos en nuestra consulta, bueno, hacer una exploración extendida hacia el tórax, cuando exploramos, por ejemplo, el hipocondrio derecho. Entonces, y familiarizarnos con qué, es muy sencillo. Si yo exploro un hipocondrio derecho, me voy a ir un poco más arriba. Quiero familiarizarme con la excursión del diafragma. Y estando ahí, sobre la línea axilar media, quiero familiarizarme como cómo se ven las líneas A, si tiene o no líneas B. Y de paso, que cambie el transductor. Entonces, familiaricémonos. Yo espero que no nos volvamos a enfrentar a esto. Entonces, hoy que sabemos que es muy útil, como un método más de diagnóstico, afinemos esta parte y hagámoslo y permitamos que nuestras capacidades nos permitan hacer diagnósticos diferenciales. Gracias, doctor. Y para todos nuestros amigos que se han conectado y tienen esta pregunta,
la técnica de la ecografía pulmonar, el modo M, la posición correcta para la exploración, está en esta grabación que vamos a poner el día de mañana a su disposición en el canal de YouTube de Endomédica. Esta plática ha sido grabada y estará a disposición de la educación médica continua para todos ustedes. Sí, en el modo M es importante aquí decir que en esta imagen longitudinal con el convexo, con el sectorial o el lineal, en el espacio intercostal, cuando yo les mencionaba que se veían las sombras sónicas, pues en ese espacio que queda donde sí transcurre el ultrasonido y vemos el tejido celular subcutáneo, la línea pleural y las líneas A, ahí justamente en medio es donde hay que hacer el barrido con modo M para ver o familiarizarnos con ese patrón del mar y la playa. Correcto. El mar que representa el tejido celular y la playa el tórax propiamente. Correcto, doctor. El doctor Juan Antonio, agradecemos el reconocimiento que hace el doctor al hecho de que los intensivistas fuimos los primeros en darle una aplicación clínica. Sí, claro. A pie de cama a los artefactos de la ecografía pulmonar. Tuvimos que pasar muchos tragos amargos para que se reconociera lo que estábamos haciendo. Gracias, doctor, y felicidades. Muchas gracias. Muchas gracias. Algo similar sucedió con los médicos cirujanos, los especialistas cirujanos que se encontraban de alguna forma abandonados en una sala de urgencias con un paciente con trauma agudo y que decidieron hacer el FAST abdominal. Entonces, algo similar sucede para explorar por cuadrantes en forma rápida, sucinta, y ver si el paciente tenía alguna colección y en qué sitio, y determinar si metían al paciente o no a quirófano. Así es, doctor. La ingeniero Vero Garza de la ciudad de Monterrey. Gracias, doctor. Muchas gracias. Felicidades. Muy interesante la charla. Saludos. Y también por aquí del doctor Alfonso Zavala. Felicidades, jefe Gamiño. Excelente ponencia. Un abrazo, Alfonso. Alfonso Zavala, su amigo y colega. Así es, doctor. Estamos en la parte final. Si hubiese algún otro mensaje o algún otro comentario, reiteramos el agradecimiento a todos ustedes por participar, unirse a nosotros en estas interesantes charlas, webinar, mismas que serán presentadas en YouTube, en la página de Endomédica, en nuestro canal. Lo estamos poniendo precisamente en este momento en nuestro chat para que a partir del día de mañana esta plática ya la pueden ver. Y claro, tenemos 2 pláticas anteriores que el doctor González nos ha hecho favor de presentar en los meses anteriores. Y bueno, son muy interesantes todas ellas. Así es que pues agradecidos con esta ponencia y con esta tan detallada plática que nos comparte, doctor González. No vemos alguna otra pregunta. Damos por finalizado, doctor, y todos los asistentes. Agradecemos en nombre de Endomédica y General Electric. Endomédica ahora como distribuidor autorizado de la marca General Electric para ultrasonidos. Nos ponemos a sus órdenes para poder atender sus llamadas, sus sugerencias o bien algunos detalles que ustedes requieran sobre el uso de ultrasonidos, accesorios, software y hardware para tener un traje a la medida para su hospital, para su consultorio y poder así apoyarles con las herramientas. Endomédica les damos las gracias, les deseamos una muy buena noche y al igual que el doctor González, extendemos este agradecimiento para todos. La doctora Marta Casanova, felicitaciones también para usted, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Reiterando el mensaje de Israel, agradecemos a todos por su participación, por acompañarnos durante todos estos webinars. Doctor Gilberto, muchísimas gracias por todo su apoyo, por todo su ahínco en estas sesiones de entrenamiento. Y pues esperamos muy pronto podernos ver. Esperemos que así sea.
Muchísimas gracias. Que tengan una excelente noche, doctor González, nuevamente agradecidos y estaremos en contacto con ustedes para las próximas sesiones que vamos a tener en la parte de imagenología y ultrasonidos General Electric. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches.